Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. ¿Qué ha pasado con la frontera aérea entre Aruba y Venezuela? Bureau City Inspector repartió bolsas de basura en la parada de los niños. Aumento drástico de productos de Venezuela en Curazao. Cierre del temido helicoide en Venezuela. Llega Winkri Casinos con sus promociones para este mes de febrero. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un enorme placer les saludamos a todos ustedes que se encuentran en sintonía, no solamente deseándoles que tengan un excelente inicio de semana, pero también oficialmente dándole la bienvenida a este nuevo mes de febrero, mes que seguramente va a ser cargadísimo de muchas bendiciones. Empezamos el día de hoy con noticias locales y en esta oportunidad con la pregunta que muchos se hacen entre la comunidad y es ¿qué ha pasado con la frontera aérea entre Aruba y Venezuela? Que sabemos la han tenido cerrada ya hace mucho tiempo y cada tanto el gobierno nacional anuncia y en las últimas veces ha sido su cierre continuo. Sin embargo, en otros países, por ejemplo en la República Dominicana, ellos anunciaron que van a comenzar una vez más con su sede consular y también con los vuelos, pero la comunidad se pregunta ¿qué ha pasado en Aruba? Recientemente, a través de redes sociales, el canciller de Venezuela en la República Dominicana, Iván Gil, anunció la pronta reactivación de los servicios consulares entre República Dominicana y Venezuela, además el restablecimiento de la conexión aérea entre varias naciones. El acuerdo responde al trabajo en conjunto de ambas partes con el objetivo de atender las respectivas comunidades, logrando facilitar trámites migratorios y consulares. Sin embargo, en Aruba todavía no se ha escuchado nada frente a este tema. Sabemos que el gobierno actual cada cierto tiempo anuncia, y en los últimos tiempos, podemos decir que en los últimos años, se ha mencionado que la frontera aérea entre Aruba y Venezuela se mantiene cerrada. Sabemos que esto también tiene un estrecho margen para lo que trata las relaciones diplomáticas, pero también las relaciones exteriores entre los Países Bajos y Venezuela, y al final del día también es un implicado importante para lo que tratan los Países Bajos esta decisión. Lo que muchas personas se preguntan en el diario común es ¿qué ha pasado si de pronto es un tema que se ha vuelto a hablar en la mesa o si es algo que de pronto se va a poder anunciar en los próximos días? Sabemos que son muchas las personas que desearían tener esta frontera aérea abierta para poder viajar hacia Venezuela o por el contrario también que familiares puedan venir. Recordemos que todavía el requisito de la visa es importante para todas aquellas personas de origen venezolano que necesiten o que deseen venir a la isla, pero sin embargo hay muchas personas que les gustaría poder tener esta frontera aérea abierta. El gobierno nacional todavía mantiene este tema con mucho hermetismo. Cambiando de tema, Bureau City Inspector durante este fin de semana, exactamente el domingo, estuvo en la parada de los niños en Orangestad repartiendo bolsas de basura a los asistentes para que de esta manera también cuidaran el medio ambiente. Bureau City Inspector durante este fin de semana ha estado muy activo para lo que trata el inicio, podemos decir, de estas importantes paradas del Carnaval 72. Este fin de semana, específicamente el domingo, en el área de Orangestad, tuvimos la parada de los niños, en donde antes de que arrancara esta parada, Bureau City Inspector y su equipo estuvieron repartiendo bolsas de basura a las personas que se encontraban en los distintos tents para así poder no solamente dejar el espacio como lo encontraron, limpio, sin ningún tipo de desperdicios, pero también para generar una conciencia del medio ambiente. Es importante resaltar que cada persona que, por ejemplo, asiste al carnaval va a poder utilizar estas bolsas plásticas que han sido entregadas por parte de Bureau City Inspector, dejar todos los desperdicios, cerrar su bolsa y se la puede llevar de vuelta a casa para dejarla en su papelera, o también la pueden dejar en las distintas canecas que tenemos alrededor, en este caso de Orangestad, por donde pasa la caravana del carnaval.
Y hablando de esta parada de niños que se desarrolló ayer en el área de Oranjestad, el cuerpo policial indicó que solamente hubo 5 detenciones, entre ellos por posesión de droga y posesión de arma blanca. Si comparamos con el año pasado, hubo 11 detenciones. El cuerpo policial conjuntamente con SMAC dieron inicio a la parada de los niños en Oranjestad exactamente a la 1 del mediodía. La parada contó con 7 grupos y en total hubo 1.365 participantes. El cuerpo policial tuvo por lo menos 175 policías que conformaban distintos departamentos, entre ellos la policía uniformada, detectives, comando móvil, el Flexi Team, el equipo de los perros, policía de tráfico, personal de CIA, personal administrativo y demás. A las 5:20 de la tarde la cabeza llegó al exit de Oway y a las 6:40 de la tarde la parada llegó a su final. Según el reporte policial, hubo un total de 5 detenciones, entre ellos por posesión de droga y posesión de arma blanca. Cabe resaltar que el año pasado, en el 2025, en esta misma parada, tuvimos 11 detenciones, lo que bajó la cifra. Empezamos nuestra ronda internacional en nuestra hermana isla de Curazao, pues ellos han anunciado el aumento drástico de los productos que van desde Venezuela a Curazao, pues sabemos que la situación geopolítica entre los Estados Unidos y Venezuela ha hecho que productos, por ejemplo, de primera necesidad, estén más caros de lo normal. Nosotros teníamos 20 años con esa moneda cambiaria, 20 años, y en cuestión de 15 días, con la cuestión de Estados Unidos con Venezuela, lo está estabilizando. Entonces, ¿qué pasa? Todo afecta, porque normalmente nosotros estábamos trabajando a base del dólar paralelo, que le dicen, al dólar cambiario. Que no es el dólar, ¿por qué? Porque como el gobierno nunca vendía dólares, sino era la calle, ahora el gobierno lo está vendiendo. Ahí cambió todo. ¿Qué pasa? Por lo menos yo traigo mucho bicuchi y pepito y esas cosas. Normalmente un bicuchi me salía a mí $38, pero cuando yo lo llevaba al cambio de bolívares, me salía como a 23. ¿Qué pasa? Yo mantenía mi stock aquí en Curazao del precio, y ahora no, ahora yo lo tengo que incrementar esos $8. Entonces es mucho para Curazao la subida. Bueno, la expectativa es de que puede haber un colapso por lo menos de 2 meses, hasta el Luna 3, comprende, que todo se estabilice, ya que todo se establezca con el dólar y el bolívar, ya las cosas empiezan a bajar. Normalmente nosotros un caja de aguacate podía costar $22, ¿verdad? Cuando nosotros llevábamos el cambio. Okay. Ahora vale 33 en dólares. El incremento es bastante, e igualmente el tomate, igualmente todo. Subieron mucho los costos. Claro, nosotros estamos tratando de estabilizarlo. Yo tengo barco, es tratar de estabilizarlo porque no podemos incrementarlo de esa manera porque nadie nos va a comprar. Sí, entonces ¿qué pasa? Nosotros acuérdate que no solamente está Venezuela, está Santo Domingo, está Colombia, están todos que puedan traer mercancía. Entonces nosotros tenemos que tratar de aguantar hasta que se estabilice Venezuela. Y sí lo logramos porque está bien. Y eso nos ayuda a nosotros mucho aquí como allá en Venezuela. Y nos vamos a Perú, en donde cámaras de seguridad de este sector grabaron el momento en que delincuentes que iban en moto violentaban a pasajeros que se encontraban al interior de un bus. Por lo menos 30 pasajeros fueron violentados por estos motociclistas. Observe este bus. En su interior hay más de 30 pasajeros quienes vivieron momentos de terror cuando estos sujetos en 2 motos empezaron a perseguirlos por la avenida central en San Juan del Lurigancho. Pero toda izquierda venía el moto lineal, toda izquierda nos seguía. Al ver eso, yo decía, Dios mío, avance, avance, señor, avance. Ya me daba miedo. El miedo se esparció en el bus, pues uno de los motociclistas los habría amenazado con un arma, mientras otro cómplice grababa toda la escena. El siguiente conductor que iba con moto lineal iba con arma y el otro iba a agarrar su celular hablando. ¿Pero no llegó a disparar? No llegó. No llegó porque nosotros ya no hemos tratado de escapar. ¿Sí vio el arma? Sí, sacó de bolsa negra así. No, así apuntó como que para reparar, pero como el carro avanzó, ya ahí quedamos. En medio del pánico, el chofer bajó la velocidad para alejarse de los motociclistas que huyeron, pero no era suficiente. Volvieron para concretar la amenaza.
Esta vez, el bus estaba protegido por un patrullero. La escapatoria era inevitable. Y el conductor avanzó y de transcurso de eso, ya el moto lineal nos gana. Y nos vamos para el Chocó, en Colombia, en donde enfermarse ha sido un literal dolor de cabeza debido a las condiciones de inundación que se presentan en este sector. Según lo que han indicado, personas no pueden dirigirse al hospital debido a las fuertes inundaciones. Enfermarse en Río Sucio, Chocó, en épocas de lluvias es un verdadero dolor de cabeza para sus pobladores. El único centro de salud público que los atiende está inundado y sus equipos sin funcionamiento. Pero actualmente es aún más fuerte. Hoy en día los habitantes no tienen dónde asistir cuando se encuentran enfermos. El hospital se encuentra en unas condiciones bastante críticas. En menos de 6 meses, el desbordamiento del río Atrato ha inundado en 3 ocasiones al hospital Juan Bautista Luna, deteriorándolo cada vez más. Porque por el mismo nivel de deterioro, su condición no da para hacer nuevamente levantar los tabincos o tarimas, como se dice en el departamento del Chocó. Lo irónico es que a escasos pasos del centro asistencial, la sala de urgencias, que se construyó en 2023 y tuvo un costo superior a los 2.000 millones de pesos, se deteriora a la vista de todos. Es de conocimiento del ministerio y de todas las instituciones nacionales del Estado que al lado de acá, donde estamos haciendo esta toma, existe una obra en construcción para un servicio de urgencia, el cual se requiere de manera urgente. Donde está vacío no han podido entregar y nosotros acá nos encontramos inundándonos sin poder tener una buena atención. Esta situación tiene molestos a los riosuceños. Y ahora nos vamos a un día histórico en Venezuela, pues el día de ayer Delcy Rodríguez, presidenta encargada de este país, anunció el cierre del temido lugar en donde muy seguramente hubo torturas y en donde los presos políticos estuvieron encerrados. Les hablamos del helicoide, pues ahora, de ahora en adelante, estará cerrado. La noche de este viernes, la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, dio 2 noticias durante la apertura del año judicial 2026. La primera, una ley de amnistía general para los presos políticos, y la segunda, el cierre del helicoide como centro de reclusión. Esta información lleva a completar la que se diera el 8 de enero, cuando el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, también anunciara excarcelaciones. Sin embargo, el número de excarcelados desde entonces ha estado siendo discutido por parte de ONG y listas del gobierno nacional. Ahora queda conocer detalles de esta ley de amnistía general anunciada esta noche por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, así como detalles de lo que será en adelante el centro de reclusión, es decir, el helicoide, que pasará a convertirse en un centro deportivo. En el marco del relanzamiento de la misión Guardianes de la Patria, que contemple programas de atención socioeconómica para nuestros funcionarios policiales, hemos decidido que las instalaciones del helicoide, que hoy sirven como centro de detención, se conviertan en un centro social, deportivo, cultural y comercial para la familia policial y para las comunidades aledañas a este recinto. Y vamos a noticias que ocurrieron durante este fin de semana en Medellín, en Colombia, con la llegada del astro argentino Lionel Messi, pues que quedará en los corazones de muchos fanáticos al ver una vez más a este grande del fútbol en Medellín. Veamos esta historia. La Messimanía se tomó Medellín. Después de 13 años, Medellín volvió a ver a Messi y no era un partido, era una peregrinación. La ciudad se paralizó, el corazón se aceleró y la emoción se sentía en la piel. Yo amo a mi novia y amo a Messi, pero tengo un tatuaje de Messi, no con mi novia. No había colores, había devoción. Camisetas del Barça, del PSG, de Inter Miami, por supuesto la albiceleste. Hasta el verdolaga se rindió al 10. El esto más bonito del mundo.
y el mejor jugador de toda la historia. Ya, eso es lo que se necesita, nada más, nada más. Pasaban los minutos y la ilusión crecía. No era solo verlo, era sentirlo cerca. Tatuajes, gritos y promesas de amor eterno. De ser un gran futbolista, es un excelente ser humano, es una persona que me ha motivado, que me ha dado muchos momentos buenos. Y entre todo el cariño, un sueño compartido, una foto con el ídolo. Pelé y yo. Y lo que me falta, una firmita que ustedes me van a colaborar de Lionel Messi. Me vine de Cali con la señora, haciendo un gran esfuerzo, pero con gusto, Messi lo merece todo. La casa de Inter Miami esperaba, la ansiedad se respiraba en el aire, a lo lejos un bus y el murmullo se volvió grito. Todo apuntaba a que el fenómeno estaba cerca. Desde el bus, Lío saludó, sonrió y respondió a los cánticos. El bus se detuvo, Messi descendió de último junto a Rodrigo de Paul y Medellín entendió que estaba viviendo un momento histórico, quizás la última vez que el 10 juegue en Colombia. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Sponsor oficial di Carnaval de Aruba. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Esta piedra bonita. Bom dia, Mai. Como vai? Bom dia, meu. Como vai? Bom. Bom, di ko may suot ako baby kini. Sim, me solta com aqui dentro. Ando Kiko. No, ako. Nós vim para os pés, nós estamos lá para os pés para dentro. Então, manem, mas bisa mai kaba. Baby e rende grande, mas se queda para for seguro 2 horas. No momento de spray. Kibo que men. Me tá bem quanto? No, me bisa 6 horas só. Que o com mais se queda por menos 2 horas para fogo. 15 kamay. Mai, por con esse? Ah, sim, me por com ele. O começo me tava por com ele tem muito escrito. Ok, Mai, trabalho está claro, pero agora que está aqui 2 horas mais não vai para dentro back, não promete? Ok, mas tá bom. Ahorita baby tá aí assunto. Mito wabo outro simão, vai vir back. Aruba Airport, comporta pa mundo. Aruba Airport, una nostra vai. Choose a flight, bang Medellin, off shop na Miami. Choose a flight, bang Amsterdam, Atlanta, Suriname. Fácil y cómodo, Aruba Airport. Con la actividad volopatia. Porta principal del Caribe. Por vacanze da cominciare. Aruba Airport, quello tuo dia ma c'è anche. Aruba Airport. Aruba Airport, o gateway para felicidad. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Según lo que han indicado muchos expertos, no hay por qué dejar a un lado cuando tenemos quizá algún dolor en los dientes y la importancia de visitar a un odontólogo para chequear que todo esté bien. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. La usa para comer y hablar. Pero tener una boca saludable vale mucho más que solo una bella sonrisa. Es una inversión para su salud y bienestar general.
El doctor Steven Katz de la Asociación Estadounidense de Endodoncistas dice que los pacientes muchas veces no saben que la salud oral tiene un papel muy importante en la salud general. Si tiene dientes saludables, puede mejorar su salud cardiovascular, reducir su riesgo de diabetes y mejorar su función cognitiva a medida que envejezca. A pesar de esas razones, los funcionarios dicen que la salud oral en los adultos en Estados Unidos no ha cambiado mucho en las últimas 2 décadas. Alrededor del 90% de los adultos entre los 20 y 64 años tienen algún tipo de caries dental, y casi la mitad de las personas entre 45 y 64 años tienen enfermedad de las encías. Algunos desestiman el dolor dental debido a falta de seguro, ya que 1 de cada 4 adultos de edad laboral no lo tienen. Otros pueden tenerle miedo a recibir atención. Alrededor de 1 de cada 5 adultos tiene ansiedad y miedo dental entre moderado y alto. La creencia de que un tratamiento de conducto es doloroso es realmente un mito. Katz dice que las nuevas técnicas, tecnologías avanzadas y anestesia local mejorada hacen que el procedimiento sea libre de dolor, rápido y fácil. Y a esta hora llegamos con Win Creek Crystal y Seaport Casino, pues como arrancamos un nuevo mes, también llegan nuevas promociones para que todos ustedes puedan pasar a alguno de los 2 casinos, probar su suerte y jugar de esta manera y ganar premios increíbles. Y llega un nuevo mes de febrero, mes de Día de los Enamorados, pero también para una gran cantidad de promociones que llegan para Win Creek, Crystal y Seaport Casino. Ustedes quieren saber un poco más cómo pueden probar su suerte y disfrutar del mejor casino en Aruba a continuación. Tremendo promotion para fevereiro, nós começar com o jalona, nós temos Groovy Monday, para todos os membros de 60 plus, mas tem um acumular 50 tier points e assina automaticamente receber $10 free play riba para cada membro. E nos bonus round, lota 23 de fevereiro, mas tem acumular 50 tier points e assina não só anunciar 2 felizes ganadores cada 30 minutos, por de 4 com 6 horas e meia, e tem chance de ganhar um máximo de $200 free play. Riba chamar nos segue com nós Road da escola na Win Creek Crystal Casino, mas tem acumular 225 tier points e assim não só anunciar 2 felizes ganadores cada 30 minutos, começando por 6 horas e 8 horas, e tem chance de ganhar um máximo de $800 free play. Riba já não são nos Red Hot, colota na Win Creek Seaport Casino, acumular 175 tier points e assim não só anunciar 3 felizes ganadores cada 30 minutos, começando por 6 horas e 8 horas, e tem chance de ganhar um máximo de $600 free play. E arriba já webs, para não olvidar, estão entre 50 e 59 anos de idade, nós temos Forever Young Promotion, acumular 50 tier points e assim receber $10 free play automaticamente arriba para cada membro. E arriba já viaram assim no Sunny Money colota na Win Creek Seaport Casino, acumular 200 tier points para cada membro e assim nós vamos anunciar 4 felizes ganadores por de 8 horas com 10 horas e tem chance de ganhar um máximo de $600 cash. E já sabem, nós temos Lucky Dragon Promotion, colota na Win Creek Crystal Casino, acumular 250 tier points e nós vamos anunciar 4 felizes ganadores cada hora por de 8 horas com 10 horas e tem chance de ganhar um máximo de $800 cash. E para o dia nós temos São Valentim, toda fevereiro já 4 nós temos Two of a Kind Promotion, colota na ambos casinos, acumular 275 tier points e assim nós só chama 6 felizes ganadores 10 horas da noite e tem chance de ganhar um máximo de $1000 cash. E nós siga com nós Monday colota riba de 6 de fevereiro, acumular 100 tier points e assim nós só chama 2 felizes ganadores cada 30 minutos por de 5 horas com 7 horas da noite e tem chance máxima de $500 free play. E por último, para nossa luna de fevereiro, nós temos Chinese New Year 2026, colota dia 7 de fevereiro, acumular 300 tier points, começando por dia 5 de fevereiro, até o dia 7 de fevereiro, e assim tem chance de ganhar um máximo de $1200 cash, 6 ganadores para 10 horas da noite. Assim está bem por boa sorte aqui na Win Creek Casinos. A esta hora llega nuestra sección de las más virales y les mostramos la reacción de un futuro padre al darse cuenta cuál iba a ser el sexo de su bebé.
El episodio quedó inmortalizado gracias a una cámara que se difundió rápidamente después de que Rocío Ayerza lo compartiera en su cuenta de TikTok. En cuestión de horas, el video se propagó y se volvió viral. La grabación es breve pero contundente, muestra la reacción espontánea y sin filtros del futuro padre. Un contenido que conectó de inmediato con miles de usuarios. La autenticidad del momento sumada al entorno natural y la emoción genuina terminaron por catapultar el video al centro de la conversación digital. La escena se desarrolló en un campo abierto, pues allí la expectativa era muy grande porque iban a conocer el género del bebé. Allí Rocío capturó con su teléfono el instante en que le daba la noticia a él. Tu marido no quería dejar el género al azar, se lee en el video. La emoción fue instantánea. En ese preciso momento, la pareja descubre que el bebé será un varón. La reacción del futuro padre no dejó lugar a dudas sobre su emoción. Salió corriendo a toda velocidad, atravesando el campo mientras celebraba de manera efusiva y desbordante. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de Loto, la Lotería de Aruba. Loto llega con su tremendo acumulado. Para mañana martes 3 de febrero podrás ganarte 675,000 florines con el mini mega y con solamente 2 florincitos más podrás ganar 325,000 florines extra con el Mega Plus, lo que nos da un tremendo acumulado de 1 millón de florines para mañana martes. Compra tu ticket del Mini Mega y su Mega Plus desde ahora antes de que sea tarde. No olvides que el Loto 5 para este miércoles tiene un tremendo acumulado de 140,000 florines. Loto, la Lotería de Aruba. Continuamos con más de las historias que se viralizan y a esta hora como unos futuros abuelos recibieron la mejor noticia. A través del juego de la mímica, la joven decidió decirle a sus papás que serían abuelos. Hoy en día muchas parejas eligen anunciar la llegada del bebé de formas originales y sorprender a sus seres queridos. En esta oportunidad generó lágrimas. La dinámica fue simple pero efectiva. Jugar al clásico dígalo con mímica. Los padres se colocaron auriculares con música a todo volumen mientras su hija intentaba transmitirles una frase que iba a cambiarle todo. Vamos a ser abuelos. Durante el juego la mamá fue la primera en entender el mensaje. Al darse cuenta, se quitó los auriculares de inmediato y su reacción fue de pura emoción. Segundos después, el papá también comprendió lo que estaba pasando y quedó conmovido. La escena terminó con abrazos, llantos y una emoción imposible de disimular. La mamá gritó de alegría y corrió a abrazar a su hija, mientras que el papá, sentado, se tapó el rostro con brazos y rompió en llanto. El video no tardó en viralizarse. Y los dejo en nuestra emisión de hoy con la parada de los niños el día de ayer en Playa, en donde por lo menos 1.300 niños en 7 grupos lograron disfrutar con el color, la magia y sobre todo la buena música de principio a fin. Estos niños lograron disfrutar. Aruba puede estar muy contento, pues nuestros niños gozaron de su parada, en donde ni siquiera el sol y el cansancio los detuvo de bailar y disfrutar hasta el fin. Ayer domingo le tocó el turno a Oranjestad para celebrar la parada de los niños. En total hubo 7 grupos con el desfile allí, en donde no solamente los padres, pero también los líderes de grupo estuvieron disfrutando con los cerca de 1.300 niños, en donde la alegría, la fantasía y el color también fueron los protagonistas. Los niños lograron disfrutar en cada uno de los grupos esta parada especial. Muchos vestidos con sus atuendos de brillo, color, magia, disfrutaron la parada de los niños. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo, como siempre, les agradecemos por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales nos pueden seguir. Estamos en Facebook, nos encuentran como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que tenemos acá en su canal en Telearuba. Nos vemos mañana en una próxima emisión.